excited for today's video because I really love how this turned out. I'm gonna be doing this farmhouse DIY using Dollar Tree items. It's a wall decor, and like I said, I love how this turned out. If you like it too, please give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. And if you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell to get notified every time I post a new video. Remember, here you can enable English captions if you need it, and if you want to see how I made this wall decor using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy muy contenta y emocionada por el video de hoy porque realmente me gustó el resultado final. Voy a estar haciendo este cuadro de pared rústico que ven aquí utilizando materiales de Dollar Tree, y como les dije, me encantó el resultado. Espero que a ustedes también. Si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like porque me ayudas a que mi canal siga creciendo muchísimo siempre que lo haces. Y además, si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te envíe una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras, y si quieres ver cómo hice mi proyecto en el día de hoy utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto vamos a estar utilizando estos palos que son de agitar pintura. Son de 5 galones y los puedes conseguir en Walmart, son a menos de $1 y trae 3 el paquete. Si quisieras utilizar material de Dollar Tree, puedes utilizar las reglas de madera, solo que esta decoración de pared te quedaría un poco más pequeña. Lo primero que voy a estar haciendo es midiendo y cortando esta parte de los palos de madera que no es derecha. Necesito que todos mis palos de madera sean completamente derechos, así que voy a utilizar esta herramienta. En la descripción de este video te voy a dejar el link de donde la puedes comprar más económica. Y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con los 3 palos. Los primeros 2 se van a quedar exactamente del mismo tamaño, pero en el tercero tengo que medir la misma mitad de ese palito de madera para luego cortarlo. Una vez tengamos todos los palos de madera cortados, voy a utilizar un foam, o si no tuvieras puedes utilizar también un pedazo de cartón, y voy a estar colocando la forma en la que quiero mi cuadro. Luego voy a estar marcando con un lápiz en mi foam la forma del cuadro, para luego con una navaja poder cortar todo ese foam en la forma correcta. Ahora voy a estar utilizando este contact paper, lo puedes conseguir en Dollar Tree, y voy a estar utilizando 3 colores. Uno de ellos va a ser este en color cremita. El otro va a ser este que simula madera en color oscuro. Y nuestro tercer contact paper va a ser este que simula madera en color un poco más claro. Voy a cortar todos estos contact papers y voy a utilizar mi cortadora manual. Todas las tiritas de contact paper tienen que quedar exactamente del mismo tamaño. Es muy fácil hacerlo con esta cortadora de mano, pero de igual forma pudieras utilizar una tijera para hacerlo. Todos los estilos de contact paper tienen que quedar del mismo tamaño, y yo los quise cortar aproximadamente de 1 pulgada de ancho cada uno. Voy a hacer varias tiritas y deberían quedar de esta forma. Ahora llegó el momento de poder unirlas. No sé por qué mi cámara no me quiso grabar cuando comencé, pero básicamente es remover el papelito que trae atrás el contact paper y colocar esa tirita en tu foam lo más derecho posible. Te recomiendo que crees una secuencia en los colores que estés utilizando. Y debes cortar el exceso de contact paper que te haya quedado en los bordes. Para nuestro siguiente paso decidí que los palitos de madera los quería pintar en color blanco para luego crearles un distress look. Así que lo primero que hice fue colocarle pintura. Le di solamente una capa de pintura y dejé que se secara. Una vez se secó la pintura en color blanco, con pintura en marrón y una brochita le creé un distress look a todos mis palitos de madera.
el distress look que hice fue muy leve y así es como se vería. De ahí comencé a colocar los palos de madera donde se supone que iban cada uno para luego comenzar a pegarlos. No estaba totalmente feliz de cómo se veían los palitos de madera con el color que le había aplicado, así que decidí utilizar mi Waverly Chalk Paint en color Mineral para darle un toque un poco grisáceo o crema y que se pareciera más a uno de los contact paper. Y luego aplicarle un poquito más de marrón para resaltar todos los bordes. Y por el momento así es como se vería el cuadro. A mí no me gustó para nada cómo se veía y les voy a mostrar luego cómo fue que lo arreglé. Voy a estar utilizando esta palabra plástica que dice Family, la puedes conseguir en Dollar Tree. Y la voy a estar pintando con mi pintura en spray en color Metallic Silver. Una vez se haya secado, quiero resaltarle los bordes, así que decidí utilizar mi pintura en marrón y con esta esponjita que se hace muy sencillo, voy a comenzar a colocárselo a vuelta alrededor de todas las letras. Cuando utilizo el color Metallic Silver en mis DIYs, siempre me gusta resaltar un poco los bordes con pintura en color marrón y esta esponjita. Esta esponjita la pueden conseguir en Amazon y les voy a estar dejando en la descripción del video el link. Una vez haya terminado y se haya secado, así es como se debería estar viendo la palabra Family. Luego voy a estar colocándole bastante pega caliente a todo mi sign, ubicarlo en el centro y pegárselo a mi cuadro. Como les dije, no me gustó para nada cómo se veían los bordes de madera de mi sign, así que decidí pintarlo. Utilicé mi pintura en marrón, la misma que utilicé durante todo el proyecto, y le di 2 manos de pintura a estos palitos de madera. Cubrí completamente los colores y las técnicas que había utilizado anteriormente, pero ¿saben qué? A veces menos es más y me gusta muchísimo más cómo quedó de esta forma. Y la verdad es que hubiera pasado mucho menos trabajo si lo hubiera hecho así desde un principio. Y así es como se vería el cuadro con el borde marrón solamente y me gusta mucho más. Luego voy a estar utilizando estos tronquitos de madera y voy a colocarle 2 en la parte de abajo. Voy a utilizar esta pintura, la Super Glue, es en gel y me gusta mucho porque pega sumamente fuerte, se seca rápido y no hace mucho desastre por el hecho de ser en gel. Una vez la haya colocado los 2 tronquitos de madera, voy a comenzar a ponerle unas hierbitas en solamente una de las esquinitas de nuestro cuadro en la parte de abajo. Y también le quise poner 2 flores pequeñitas. Y mis amores, este sería el resultado final de nuestro proyecto. A mí me encanta cómo se ve. Yo quise colgarle decoración en los troncos de madera, pero igual pudieras poner unas llaves o cualquier otra cosita que tú quisieras. Recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video and thank you so much for watching. If you like my DIYs, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what you think about this video and share with all the people you can. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si fue así, me puedes dar un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, comentar en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y compartirlo con todas las personitas que puedas. So guys, remember I see you this Thursday with a super cool, awesome DIY. Mi amor, es un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este jueves con un video que va a estar súper bueno. No te lo puedes perder, con un nuevo proyecto y una nueva creación. Un beso gigante.